Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres súper bien aquí presentándome otra vez. Noé Orozco, asesor para el rendimiento, el bienestar y la salud. Y hoy vamos a hacer el último video de esta serie del pensamiento efectivo. Y acuérdate que nos faltaba hacer el quinto elemento, que es el factor comunicación. Te anticipo estos conceptos que vas a escuchar, a lo mejor no son nuevos, a lo mejor sí. Y te recuerdo que todo esto que te estoy comunicando, compartiendo, comunicando, son herramientas que las puedes aplicar a un montón de campos, el personal, el laboral, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto aquí el enfoque lo puedes poner en diferentes áreas, ¿no? No soy experto en comunicación, eso quiero, así que hacer esta advertencia del video. Sin embargo, bueno, te voy a compartir cosas que he ido aprendiendo en el camino, cosas que he ido aprendiendo yo como entrenador, como formador, y obviamente en la parte de psicología, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí te van los tips y acuérdate, esto es para entrenadores, jefes de empresas, atletas, deportistas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a empezar con la definición. Esta definición nos la pasó un excelentísimo tutor, facilitador en el área de liderazgo, y dice que después de haber hecho, no sé, cientos de cursos, dijo que esta para él es la mejor definición de comunicación, que es poner información en común. Básicamente eso, sin tanto rollo. Sé que hay una carrera de ciencias de la comunicación y lo respeto muchísimo a estos profesionistas. Más bueno, vamos a ponerlo en pues en esta semillita, ¿no? En concentración de lo que es el concepto de comunicar. Entonces es poner información en común. Y existen dos formas, la verbal y la no verbal. Ahorita me voy a enfocar en la verbal. La no verbal, bueno, nada más necesitas saber que el 80% de la comunicación o de la información que tú transmites, que pones en común, viene de esta fuente. Imagínate lo importante que es tu postura, tus gestos, etcétera, etcétera. Te digo, no soy un experto en ese campo, más sería buenísimo que, pues ahora sí que te eches un clavado al YouTube y ves los tips que te pueden dar muchísimos profesionales en este campo, ¿no? De la comunicación no verbal. Ahorita me voy a enfocar en la verbal. Entonces empezamos con los tres tipos de entrada y salida de esta información. Cómo entra a ti, a tu percepción, a tu campo perceptual, y cómo comunicas tú, cómo pones en común qué vías son las que tú usas. Y esto, pues como les digo, a lo mejor no es nada nuevo para ustedes. Empezamos con la kinestésica, que es básicamente a través del toque. Trabajando con gente invidente, esta fuente es fundamental, ¿no? Ahora, para gente que pues no es débil visual y que sí tenemos la dicha de ver, incluso con anteojos o con espejuelos, bueno, otra forma de adquirir información es la visual. Esto pues es muy, muy común. ¿Cómo lo transmitimos? Bueno, a través de la mirada, cómo captamos a través del campo visual. Acuérdate que el campo perceptual lo puedes hacer como un zoom in o un zoom out. Y hacer como, realmente puedes, ahorita estoy abarcando este mueble, estoy abarcando la planta que está acá. Entonces, este campo visual, trabájalo y explótalo lo más que puedas. En el sentido de dar información y de recibir información. Ahora, la última, la auditiva, y aquí te voy compartiendo cosas personales. Esta para mí es la más difícil. Por X o Y, bueno, mi historia personal me ha ido llevando a poner énfasis en la visual y en la kinestésica. Entonces, esta es la que yo necesito reforzar, la auditiva. Y la forma de hacerlo ahorita, por ejemplo, estoy oyendo un audiolibro. Me cuesta de verdad trabajo poder enfocar esa atención en lo auditivo, porque me está haciendo falta ver las palabras y tocar el libro. Sin embargo, es un ejercicio buenísimo porque está sacándome de mi zona de confort. Entonces yo te invito a que veas esta parte de ir complementando las áreas que no son tan fuertes, y también muy importante considerar cuál es el área fuerte de la persona que quieres comunicarle algo. Tú como entrenador, pues vas a tener que hablarle a un grupo de personas si estás en un deporte de equipo o como gerente. Pensar en estos canales de comunicación, ¿no? Si estás en uno a uno, pues entonces ve checando
¿Qué le es más fácil a esta persona, tu interlocutor, captar como información? Bueno, sigo con mis acordeones. 3 factores súper importantes de la comunicación verbal. Otra vez, otra área que a mí me cuesta trabajo y que estoy trabajando muy duro en ello es la claridad. El lenguaje necesita ser claro. Si tienes los otros 2 factores que te voy a poner y no hay claridad, entonces pues no vamos a llegar a muy, muy lejos con nuestro interlocutor. ¿Qué es claridad? Bueno, pues que haya una estructura, que haya una narrativa, que haya un contexto, ¿no? Entonces, otra cosa que a la gente que practica tiro con arco, ser asertivo significa dar en el blanco. Eso precisamente es la palabra de asertividad. Entonces, bueno, ser asertivo es que precisamente con la conciencia de qué canal usa más la otra persona. Y tu claridad tú puedes dar en el blanco y poner, ¿qué es dar en el blanco? Poner en común esta información. Y por último, para mí, bueno, con la parte más desarrollada que tengo, que es la parte emocional, necesito complementarla con otras partes. Ser empático es fundamental, es decir, que te pongas en los zapatos del otro o de la otra, de los otros, y no pienses que van a llenar los huecos de información. Hay gente que es buenísima adivinando, llenando huecos de información, sobre todo en la cultura latina. Sin embargo, si tu interlocutor es alguien que necesita el contexto, que es lineal y estructurado y necesita que le expliques literal con peras, manzanas y cerezas y todo esto te va a ahorrar muchísimo trabajo, ¿no? Es decir, ponerte en el lugar del otro y pensar cómo va a ser la forma más fácil de transmitir información. Seguimos. 3 aspectos importantes de la comunicación no verbal. Ya hablamos ahorita de 3 factores importantes, ahí te van 3 factores importantes. Hablaba del contexto. Otro aspecto fundamental. Entrenadores, súper importante. Sean muy conscientes de en qué momento dan la retroalimentación. Aquí abajo en la descripción del video te voy a poner el video que es sobre técnicas de retroalimentación. Y no solo para ti, entrenador, sino para quien lo estás escuchando. ¿Por qué? Porque a veces de verdad puedes destruir o desarrollar al atleta dependiendo de cómo das tu retroalimentación y dónde la das. ¿Y cómo la das? Bueno, pues aquí viene este aspecto, que es el tono. El tono es el tipo de voz, si es un tono grave, agudo, y la gente que cuenta cuentos es buenísima haciendo estos diferentes cambios de tono, cambios de voz. Están realmente usando toda esa gama de posibilidades de usar diferentes tonos y diferentes énfasis. Entonces, bueno, aquí muy importante que lo consideres también cuando tú vas a dar una retroalimentación. Por ejemplo, en un partido difícil o en una junta difícil, necesitas traer a la persona que le vas a dar retroalimentación y bajar tu tono tono de voz. Quizás hacerlo más grave o quizás hacerlo más arriba, ¿no? Si quieres motivar a alguien, ¿no? Entonces, hablando de ese tema, volumen. El volumen es también súper importante. Hay culturas que típicamente su volumen es bastante alto, personas cuyo volumen es bastante alto por personalidad, incluso también por cuestiones del oído. Más si por ejemplo estás aquí en cortito con una persona, necesitas estar muy consciente de ir moderando, modulando literalmente esa intensidad de tu voz. Entonces digo, varias cosas que hay que considerar. Sin embargo, si queremos que la información que yo quiero transmitir y se ponga en común, sí necesito considerar todos estos aspectos. Y ya por último voy cerrando con estos últimos 3 aspectos que son súper importantes también a considerar de ti mismo cuáles son los más fuertes y considerar del otro. Primero, hay gentes que son gente de acción, gente es como que, bueno, dime ya qué necesito hacer, no me des tanto contexto, no me des tanta paja, como dice, ¿no? O tú eres de ese tipo de personas, como, bueno, ya vamos a lo que sigue, ¿no? Esos 3 aspectos que te voy a dar, este es el primero,
Los tres son importantísimos. Todos tenemos esos aspectos, sin embargo, unos funcionan más constantemente con uno u otro. Entonces, bueno, considera esto. Si tú estás como interlocutor y estás dándole información a alguien que es de acción y tú eres alguien que es, por ejemplo, de razón, que necesita información, necesita los antecedentes, necesita el contexto, quizás puedes acortar tu discurso sin sacrificar tu propio estilo, más pensando que tu interlocutor lo vas a perder si empiezas a expandir de más este maravilloso aspecto que es la razón. Y lo mismo, si tú eres alguien de acción y quieres comunicarte con alguien de razón, ten en cuenta que esa persona va a necesitar la estructura, el contexto, las peras y las manzanas, y la línea y la estructura y los organigramas, y el mapa mental, si quieres que tu información llegue y que te escuche. Y por último, las gentes pues que hablan más de sentimientos, de la emoción, etcétera, etcétera. Entonces, considera también tú si eres alguien más de emoción, de hablar de sentimientos, de emociones, y hablas con alguien de acción, va a haber un choque ahí súper importante. Y otra vez, el fin de la comunicación a lo mejor no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque cada quien va a estar ahí en su castillito sin que pongan en común lo que tú quieres comunicar. Entonces aquí lo importante es que tú seas asertivo y que seas la gente que va a hacer la empatía y que y uses la claridad lo más posible. Esto último que te conté va a ser parte de una serie de videos, de hecho, hablar de sistemas de personalidad. Esos videos van a ser fundamentales si quieres mejorar, primero en conocerte a ti mismo, segundo, en poder hacer una diferencia grande, grande, grande en tu actuar con otras gentes. Vamos cerrando con esto. Ha sido un gusto de verdad estarte grabando esta serie del pensamiento efectivo, quinto elemento en la comunicación, de los factores psicológicos. Y bueno, entonces ya tenemos nueve aspectos, que son los 5 factores más las 4 herramientas psicológicas. Entonces te invito a que los sigas viendo. Todos estos videos están en una lista de videos. Y bueno, pues nos vemos en el próximo, porque el próximo bloque va a ser buenísimo, porque vamos a hablar del pensamiento práctico. Si te acuerdas, en el penúltimo video y antepenúltimo hablábamos, bueno, perdón, el último video y penúltimo video hablábamos de este aspecto de la regulación de la intensidad, de la activación. Y hablábamos del aspecto del pensamiento práctico y los 5 aspectos que lo formaban. Entonces vamos a hablar de esos 5 aspectos y otros factores. Entonces, por favor, no te pierdas el siguiente bloque. Va a estar buenísimo porque son temas que ahorita han venido estando de moda, digámoslo así. Nada nuevo. Pero bueno, te invito a que sigas estos videos y que repases los 2 bloques que ya te he compartido. Bueno, te mando un fuerte abrazo, un saludo. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Bye.